también las trabéculas pueden estar destruidas y radiológicamente existe un aumento del espacio articular, que es el signo de Waldenström, secundaria a una fractura subcondral. Este es un signo radiológico más precoz y podemos encontrar un núcleo epifisiario de la cabeza. La siguiente, no, perdón. Luego tenemos la etapa de resorción. Estas inician un proceso de reabsorción del hueso necrótico. Aquí los osteoclastos inician una remodelación de las trabéculas distorsionadas y generan un fibrocartílago que rellenan los defectos. Radiológicamente aparecen los islotes óseos, los centrales se condensan y las laterales sufren osteólisis produciendo una imagen atigrada, como pueden ver en la imagen 2. Y la reosificación, este va de 18 a 3 años. Este es un periodo de fragmentación o de resorción. Termina cuando el tejido fibrovascular que ha sustituido el hueso necrótico inicia la fase de maduración ósea. Persisten las fuerzas compresivas de la cadera y ocurren más fracturas que colapsan el hueso vascular patológico que de forma infiltrativa se convierte en un hueso viable, generando una condrificación de tejido fibroso en la zona necrótica. Y la última fase tenemos que es la de remodelación ósea. Aquí se produce la sustitución completa del hueso necrótico por el hueso de nueva formación. El hueso neoformado tiene una consistencia más débil, por lo que puede remodelarse de modo en que la morfología de la cabeza femoral se adapte de forma del acetábulo o no. Este es un proceso que no es definitivo hasta que la final desmaduración, como puede ver en la imagen 4. La siguiente, por favor. Tenemos diferentes clasificaciones. La primera que les voy a mencionar es la de Hering. Aquí la cabeza femoral se divide en 3 pilares, que es medial, central y lateral. Hering estableció esta clasificación basada en los cambios radiológicos del segmento lateral de la cabeza femoral en la fase de fragmentación. Estableció 3 grupos según la altura de dicho segmento y encontrando la correlación clara con el pronóstico de la enfermedad. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos de la izquierda, que es la imagen que dice normal, que está dividida en 1, 2, 3, es la división funcional de la cabeza del fémur pilar. En el grupo A tenemos que la siguiente, que es la altura de la pilar lateral es normal. Puede haber radiolucidez en pilares centrales y mediales, pero sin perder la altura del pilar lateral. Y aquí hay un buen pronóstico. En el grupo B se pierde la altura del pilar lateral menor al 50% de su altura normal y el segmento central puede estar más hundido. En el grupo C, el colapso pilar lateral es superior al 50% y su altura es normal. Los pilares centrales y mediales pueden haber perdido su altura normal de menor grado que el pilar lateral. Y aquí hay un mal pronóstico. La siguiente, por favor. La siguiente clasificación es la cateral. Esta se divide en la afectación de la cabeza femoral en 4 tipos en función en los datos aportados de las radiografías simples. Aquí en el grupo 1 se afecta la epífisis de la cabeza femoral en su región anterior. En el grupo 2 afecta más del 50% de la parte anterior de la epífisis. En el grupo 3 está secuestrada la mayor parte de la epífisis con fragmentación y colapso extenso y la formación de secuestro de la osteólisis metafisiario. En el grupo 4 aquí se encuentra afectada la totalidad de la epífisis con cambios metafisiarios, avanzando a la alteración en las placas de crecimiento. Aquí también Cateral añadió además el concepto de signos de relevo de mal pronóstico, como pues el signo de riesgo cefálico y la cabeza de riesgo. Aquí, como pueden ver en el cuadro de la derecha, se aparecen 2 o más de estos signos. Aquí hay un pronóstico mal. La siguiente, por favor. Bueno, como manifestaciones clínicas tenemos que las primeras manifestaciones de la enfermedad son la molestia o el dolor a nivel de la cadera, de la ingle, del muslo o de la rodilla, incluso también lo presentan en el abdomen. En sí el niño no sabe identificar de dónde proviene, bueno, muchas veces lo que leí, el niño no sabe identificar dónde proviene el dolor. Esto va acompañado de la cojera más o menos acentuada. El dolor suele ser leve, intermitente, aumentando cuando hay marcha, cuando está jugando o cuando se mueve, y desaparece en el reposo. Con el tiempo el niño pierde la movilidad sobre todo en la cadera, en la abducción y en la rotación interna, y puede observarse la contractura de los flexos de la cadera y con contractura de los músculos abductores. Y también se presenta febril. La siguiente, por favor. Y vamos a evaluar 2 marchas, que es la marcha antiálgica, que es en la fase aguda, que es de apoyo corto secundario a dolor de la pierna que soporta el peso, y la marcha de Trelleborg, que cuando es en la fase crónica, aquí es la inclinación pélvica hacia abajo, lejos de la cadera, afectando durante la fase de balanceo. En condiciones normales, la pelvis se inclina hacia arriba y la prueba será positiva si la pelvis se inclina hacia abajo. La siguiente, por favor. Como diagnóstico, lo principal tenemos que es la historia clínica y el examen físico, pero bueno, por estudios tenemos que los exámenes de laboratorio no muestran tal cual alteraciones valorables del hemograma, suelen estar normales, pero tan solo pueden haber un aumento discreto en la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, y aquí se utilizan para excluir de algunos otros diagnósticos. Tenemos que los principales sería la radiografía simple,
que aquí las imágenes de radiográficas en el cuadro doloroso o de caderas o pelvis se deben tomar imágenes de anteroposteriores o laterales en posición de Launstein o en rana. También pueden utilizar la gamografía, la resonancia magnética, el ultrasonido, la ortografía y la tomografía computarizada. La siguiente, por favor. Y bueno, en diagnóstico diferencial tenemos bastantes, pero los principales podrían ser epifisialitis femoral proximal, artritis séptica, séptica, sinovitis transitoria, bursitis troncantera y coxas altas. Y también lo que leía es que la enfermedad de Coucher y también la de hipotiroidismo se puede utilizar como diagnóstico diferencial cuando se presenta bilateral. La siguiente, por favor. Bueno, en tratamiento, pues, como es una etiología, no se conoce, la enfermedad, la prevención no es lo más posible, pero cuando se presenta algún paciente con sospecha, se debe remitir a la cirujano de ortopedia con una valoración completa. En casos leves, el seguimiento se puede hacer desde atención primaria. El tipo de tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. En casos leves, como la evolución natural, es hacia la curación y el tratamiento consiste en el reposo en la cama, el uso de algunas muletas, la restricción de actividades deportivas y la rehabilitación. El tratamiento doloroso y la inflamación se puede, son recomendables los analgésicos y el reposo, y en pacientes con dolores muy intensos y de gran pérdida de movimiento de la cadera se puede ser necesario el ingresar a un hospital para el control mejor del reposo y la medicación. Y también se puede colocar inmovilización para relajar la musculatura. Y en tratamiento quirúrgico tenemos que se puede hacer la osteotomía femoral o pélvica, que está indicada para niños mayores de 8 años, y también los estudios sugieren que es una cirugía temprana antes de que se desarrolle la deformidad de la cabeza femoral. Tenemos la osteotomía de valgus o de shelf, que está indicada en niños con abducción en bisagra y mejora el mecanismo de abductor. Y también tenemos la artroscopía de cadera y la artrodiastasis de cadera, pero esa es una opción controvertida según lo que leí. La siguiente, por favor. Bueno, se puede hacer que una buena evolución se puede dar cuando se diagnostica menores de 6 años, la revisión es periódica de los 3 a 4 meses y se hace una atención primaria. Cuando hay una mala evolución es cuando se diagnostica mayores de 6 años, se presenta un grado de deformidad de la cabeza femoral, la incongruencia de la cabeza femoral con el acetábulo, y de acuerdo a la clasificación del grupo de cateral, puede ser del grupo 3 al grupo 4, entre otros, como pueden ver en el cuadro. La siguiente, por favor. Y como complicaciones tenemos la coxa magna y la coxa plana, que la coxa magna es cuando la coxa crece más de lo que debería, y la coxa plana, como su nombre lo dice, la coxa se vuelve plana. Y en recuperación la mayoría se recupera sin secuelas, y el reemplazo de cadera se presenta entre los 60 y los 70 años, y el dolor y la discapacidad se presenta entre los 40 y los 50 años, y los pacientes femeninos tienen un peor pronóstico que los pacientes masculinos si se inició, produce después de los 8 años. La siguiente, por favor. Y sería todo de mi parte. Muy bien, vamos a quitar la presentación. Ok. ¿Tienen dudas o preguntas hasta ahorita del tema? Este es uno de los temas más amplios. Si se dan cuenta, pues fue mucha información. Toma agua, sí, efectivamente. Fue demasiada información la que dijiste, pero estuvo muy bien resumido. En general, mencionaste todo de principio a fin. ¿Qué es lo importante de esta patología? Tiene 3 nombres porque justamente en ese mismo año las 3 personas lo describen al mismo tiempo en diferentes naciones sin el uso del internet ni ningún tipo de comunicación, y lo presentan en el mismo congreso internacional y pues se dan cuenta de que es la misma patología. Entonces conjugan al final de que la patología se llame de esa manera. Este tipo de osteocondritis la separamos de las otras osteocondritis porque tiene mucha importancia terapéutica. Mientras más rápido se diagnostique, es mejor. Y mientras más rápido aparezca para el niño, es mejor. Como dijo su compañera, mientras más grande sea el niño que le da, es peor. Solo necesitas una radiografía, los datos clínicos son inconclusos. Realmente es un niño que va a presentar mucha molestia al caminar y que generalmente empieza a tener datos de fragmentación del cartílago, justamente a nivel de la cabeza femoral. Independientemente de las fases por las que pasa, el punto es que no apoye. Ese cartílago, al estar inflamado y presentar una cierta fragmentación, si nosotros seguimos permitiendo que el niño camine, va a generar más problema. Y el asunto es de que ningún tratamiento está establecido que funcione. Cuando ustedes vean que una patología se trata con múltiples medicamentos, es porque ninguno es efectivo al 100%. ¿Sale? Eso es un punto muy importante.
Ni los medicamentos ni las cirugías nos ayudan con este tipo de patologías. En algunos artículos actualmente se ha demostrado de que su causa es vascular. Sin embargo, aún no está bien fundamentada y esta es la justificación para que demos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, etc. Sin embargo, no siempre se obtiene el resultado adecuado. El mejor resultado se ha visto quitándole presión a la articulación, ya sea caminando o en su defecto, descomprimiendo artroscópica o abiertamente. Esta patología es la causa por la que los papás estén migrando de doctor a doctor constantemente. Generalmente cuando llega un paciente con este diagnóstico ya vio a 4 o 5 ortopedistas más y otros médicos porque no está conforme con que le digas que su hijo no va a caminar de 6 a 12 meses o que lo ideal es de que no camine en ese tiempo. Es muy difícil que lo lleguen a entender. Entonces, simplemente es concientizar, educar. Hay fundaciones internacionales que se dedican a darle información a los papás de manera gratuita con la finalidad de que no se caigan en sobreexcesos quirúrgicos que al final terminen acelerando más la complicación más importante de este problema, que es la prótesis, ¿vale? ¿Tienen dudas o preguntas de lo que vimos? Entonces, osteonecrosis, aséptica, no tiene causa casual o común, se asocia a una cuestión vascular, dolor en cadera, que se puede confundir con una artritis séptica, pero si no tienen fiebre no es artritis séptica, una coxa saltans, que solamente se activaría con la actividad física, la epifisiolistesis femoral proximal, que ahí vimos anteriormente que son gorditos, pueden tener hipotiroidismo y son más grandes, entre los 11 y 13 años por los cambios hormonales, o en su efecto una displasia de cadera, pero eso se detectaría en el nacimiento, ¿sale? En este caso el dolor puede ser difuso, no identificarlo muy bien, no necesariamente dejan de caminar como en la epifisiolistesis femoral proximal. Tiene 4 fases, iniciando con la necrosis y posteriormente la reabsorción, revascularización y la remodelación. Y dependiendo que también pase por esos procesos, va a ser las complicaciones que tenga la cabeza femoral y por ende las secuelas. No hay tratamiento, agua bendita, mucha paciencia y listo, ¿vale? Muy bien. Bueno, Carla, te dejo el 10. En general estuvo bien. La presentación vale la pena. Entonces, está bien resumida y tiene todo lo que necesitas. Bájale un poquito de revoluciones, eso sería lo único, pero de ahí en fuera todo lo demás bien. ¿Quién me falta por exponer? A ver, según yo tengo que me falta Naomi, Zaira, Jesús y Daniel, ¿no? ¿Es correcto? Sí, doctor. Sí. Vale. Nos vamos a seguir con Zaira y ya con ella terminamos el día de hoy. Lo mejor para el final. Y Naomi no está de acuerdo. ¿Quieres pasar, Naomi? Ya, habla ahora. ¿Sí, ya? Sí, por favor. Sí, porque ni siquiera está Zaira. Bueno, Barbajana. Está bien, Naomi. Nada más que puedo apagar mi cámara, profe, es que se me va a Sí. un poquito. Gracias. Sí, está bien. Díganle a Zaira que fue convocada y que no pasó, que tiene un punto menos. No es cierto. Doctor, bueno, asústenla nada más. Creo que le había mandado mensaje, Sai, que tenía clase el día de hoy. Por eso no podía asistir a esta hora. Ok. Qué bueno que me recuerdas porque no sabía quién me había escrito. Sí, fue ella. Doctor, Muy me bien. indicado. Sí. A partir de ahorita tienes 10 minutos para iniciar. Adelante. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, mi nombre es Carmona Níez Claudia Naomi y yo les voy a hablar acerca de displasia del desarrollo de cadera. Bueno, este es un trastorno congénito donde ocurre un amplio espectro de alteraciones. ¿A qué me refiero? Donde aquí entra la luxación, la subluxación y la displasia. Esto pues es en la articulación en donde se encuentra el acetábulo y el fémur proximal y bueno, se ve desde el nacimiento o algunas veces se puede diagnosticar en el desarrollo de la marcha.
Epidemiológicamente, según un estudio que realizaron, su incidencia va de 0.5 a 4 por cada 1.000 nacidos. En México se cuenta con 2.000 a 6.000 por nacidos y es la primera causa de hospitalización o también de consulta externa en el departamento de ortopedia pediátrica, perdón. Aquí también pues tenemos una incidencia de sexo femenino de 3 a 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, pues el sexo femenino. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un aumento de estrógenos, también un aumento de relaxina y esto por ende hace un aumento de la laxitud ligamentosa. El otro factor es la posición podálica y este sí tiene mayor incidencia si aparte presenta una extensión de rodillas. Y por último tenemos que son los antecedentes familiares, en el cual si su hermano tiene DDC va a presentar un 6% de probabilidad. Si uno de los padres tiene DDC, el 12%, y si ambos, el 32%. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Este se va a dividir en los meses o en la edad que tenga el pequeño. Tenemos de 2 a 4 meses los signos de inestabilidad, en el cual vamos a encontrar el signo de Ortolani y el signo de Barlow. El signo de Barlow, bueno, consiste en aducir la cadera mientras se realiza una presión hacia posterior del muslo, y si la cabeza femoral se luxa, pues la maniobra se considera positiva, y al dejar de presionar pues hacia posterior, la cadera se reduce pues espontáneamente. El signo de Ortolani nos habla pues que la cadera contralateral debemos de mantenerla fija, mientras que la cadera que vamos a examinar se abduce y se trata de desplazar hacia anterior. Se aplica la fuerza, pero los dedos deben de estar colocados sobre el trocante mayor. Esto es positivo porque al momento de hacer esta maniobra se escucha como un clic, o sea, sí, un clic, bueno, en la articulación, y pues al deslizarse sobre el borde, se reacomoda, digamos que dentro de la cavidad acetabular. Otro que también nos ayuda es la simetría de pliegues. Una persona que tiene DDC puede presentar esto, pero no es como que el 100% de los casos, sino como el 10%. Ahora, ¿qué pasa cuando no se detecta cuando son casi, bueno, tienen meses? Pues hay dos. Bueno, les voy a hablar ahorita de dos, que es el signo de Galaxy, que nada más se ponen a flexionar el paciente se encuentra de cúbito supino, se flexionan las rodillas y se ve un desnivel, así también como el otro, que es la discrepancia de longitud relativa de miembros inferiores, en el cual se hace una medición en cada pierna, que puede ir desde la espina ilíaca anterior superior hasta el malelo medial de una pierna y de otra. Estas mediciones se hacen 3 veces y también se va a ver una diferencia, o también se puede hacer desde el ombligo hasta el malelo medial. Otro es el signo de Loy-Roberts, en el cual si la persona se encuentra parada, una pierna va a estar flexionada y la otra va a estar extensa. O el signo de Trendelenburg, que esto nos habla de un acortamiento y debilidad del glúteo medio de la cadera afectada. Las pruebas complementarias de primera instancia es la ecografía, ya que pues, nos permite visualizar los ángulos de Graf, que les voy a hablar más adelante. Los cortes que se utilizan es el longitudinal externo. Esto se tiene que tener la cadera flexionada y en aducción. El otro, que es un corte longitudinal externo con la cadera en posición neutra. Aquí les hablo de los ángulos de Graf y nos va a ayudar para saber en qué clasificación entra, si puede ser normal, inmadura, con displasia, subluxación o luxación. Vamos a tener el ángulo alfa y el ángulo beta. Y bueno, el tipo 1 nos va a hablar que el ángulo alfa va a estar arriba de 60 grados y el beta de menos 55. Esto es pues una cadera normal. El tipo 2A, que el alfa va a estar de 50 a 59 y el beta menos de 77. Esto nos habla que está inmaduro porque es en pacientes de menores de 3 meses. El otro, que es el tipo 3, con un ángulo alfa de menos 40 grados y un ángulo beta de más 77, que nos va a hablar de una subluxación. El tipo 4 casi no es, más bien no es evaluable y nos habla de una luxación. Otro que tenemos es la radiografía y aquí vamos a poner y nos van a ayudar 3 líneas. Una que se llama la línea de Hillbrenner, que esta pues es una línea horizontal que pasa a través de los cartílagos trirradiados, y la otra que es la línea de Perkins, que pasa tangencial al borde externo del acetábulo, cruzando con la línea de Hillbrenner, y nos forman unos cuadrantes. Y tenemos por último la línea roja, que nos va a ayudar del índice acetabular. Esto es con la confluencia entre la línea de Hillbrenner y el techo del acetábulo. Dependiendo, bueno, me regreso tantito, dependiendo del índice acetabular se dice que puede que, por ejemplo, en la imagen izquierda dice mayor a 25 grados displasia y en la derecha 30. Esto va a variar dependiendo si es hombre o mujer y
edad que tengan. Aquí es un cuadrito, pero está dividido por... También nos habla de una teoría de Putti, que se denomina así, por el cual nos va a presentar hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral, el desplazamiento superexterno en la cabeza femoral y un ángulo acetabular aumentado. Otro diagnóstico que nos puede ayudar es la ortografía de cadera. Pues es más específico, pero se usa más cuando se hace una reducción. Nos ayuda la presencia, hay una presencia de la obstrucción de la reducción por tejidos blandos, la posición de mejor contención de la cabeza de femoral en una reducción cerrada y pues nos ayuda a comprobar la estabilidad después de una reducción. El tratamiento, pues hay dos tipos. Uno, por ejemplo, que encontré, si el Barlow es positivo, nos habla de una cadera luxable, un niño menor de 6 meses, pues la exploración mejora solamente, si se hacen los signos anteriores y no requiere tratamiento. Un niño mayor a 6 semanas, si aún persiste la inestabilidad, se usa el arnés de Palby, que es el que tiene ahí en la imagen. El otro que es Siddhartha Orlani positivo, que nos habla de cadera luxada, igual nos habla del arnés de Palby. Este es los menores de 6 meses, pero debemos tener cuidado que no tenga una hiperflexión de arriba de 110 grados, ni una aducción excesiva de menos 70 grados. Esto para no causar una paresia del nervio femoral o necrosis avascular. Este arnés se lleva en un periodo de 3 a 4 meses y se va retirando de forma progresiva. Y por último, pues tenemos una cadera luxada con un diagnóstico tardío y este es más complejo, pero aquí encontré otro tratamiento que se divide en etapa dorada, gris o negra. La primera va de 0 a 12 meses, 6 a 18 meses la segunda y mayor a 18 meses la negra. En la dorada, pues nos hablamos de una reducción cerrada sencilla, un cojín de Fredka, que esto es una reducción no más de 70 grados, el arnés de Pavlik otra vez, o la ortesis de Tübingen. Las caderas deben de estar a 60 grados en aducción y 90 de flexión. La otra, que es la etapa gris, de 6 a 18 meses, nos habla de una reducción, ya practicamos la reducción cerrada y ortografía, o también aquí se puede hacer un yeso tipo calot, y pongo un asterisco el yeso porque pues ya se usa actualmente de fibra de vidrio, con una flexión de 95 grados y una reducción menor a 70 grados. Esto se va, o más bien se tiene, de 6 a 8 meses. Ahora bien, si se habla de cirugía, pues elabora una tracción preoperatoria adecuada con miotomía y tenotomía de los aductores, o una reducción abierta para extraer el pulvinar y el ligamento redondo. Y la etapa negra, que es pues la complicada, mayor a 18 meses, es quirúrgica y se habla de una osteotomía denominada como una técnica de orientación, o más bien de reorientación del acetábulo, para mejorar la cobertura ósea o femoral anterior y lateralmente. También se usan las prótesis total, que son conocidas como prótesis de Thompson. Y un paciente atleta se les recomienda disminuir el esfuerzo, y un paciente obeso, pues tenemos que tener un control de peso. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muy bien. Perfecto, Naomi. Este tema es muy importante porque es uno de los temas que más preguntan en el examen nacional de residencia. La displasia de cadera entra como parte del desarrollo y vigilancia normal que tiene que tener el recién nacido y el lactante. Entonces, este tema es muy importante que lo dominen aquí en China. Importante identificar los factores de riesgo, entender de que el primogénito va a estar afectado, que va a ser niña, que generalmente cuando el parto viene de nalgas, esto es uno de los puntos más importantes. También identificar de manera temprana cuando una cadera está luxada y cuando no. Recuerden de que clínicamente las maniobras de Barlow y Ortolani al principio, en un recién nacido, cuando empiecen a atender sus partos, se van a dar cuenta que lo pueden hacer sin ningún problema, y eso no es que tenga un problema de displasia del acetábulo, ¿sale? De cadera. Esto quiere decir nada más de que tiene una hiperlaxitud por todas las hormonas que se produjeron durante el embarazo. Entonces, es muy importante que lo estén evaluando por lo menos al mes para verificar que efectivamente tenga o no ciertas alteraciones. Barlow, recuerden salir al bar, luxa, Ortolani, reduce. Discrepancia entre los miembros pélvicos, Galeazzi, para verificar si hay asimetría o no, y los pliegues realmente se alcanzan a ver ya cuando son más grandes y pues no es tan efectiva. Esas 3 maniobras son las más importantes. El método diagnóstico temprano es el ultrasonido.
y el método diagnóstico de seguimiento es la radiografía después de los 4 meses, ¿sale? Y a partir de eso nosotros trazamos los cuadrantes de PUTI, como dijo su compañera. En general la exposición está muy bien. Recuerden que para que ustedes puedan estudiar, también suban sus exposiciones al grupo, todos la tengan y estén repasando. El examen del tercer departamental trae toda la información de los 3 departamentales, viene muy compleja, entonces necesiten la información ahí, ¿sale? Te dejo el 10, Naomi, estuvo perfecto. En general creo que ha sido la mejor exposición hasta ahorita. ¿Sale? Muy bien. Gracias. ¿Dudas o preguntas del tema? Y de los tratamientos conservadores, solo actualmente utilizamos el arnés de Pavlik. El cojín y los demás dispositivos ya no los utilizamos. Si van a mandar algo en algún momento o el ortopedista manda algo diferente, ojo con eso, porque tienden mucho a fallar y generalmente no tienen muy buen apego. Entonces, solamente arnés de Pavlik antes de los 6 meses, de los 6 a los 12 meses. 12 meses son las osteotomías del techo del acetábulo y después de los 18 las osteotomías pélvicas. Y las prótesis las dejamos para las personas adultas. Si no molesta, aunque esté displásico y tenga desgaste, no lo operamos hasta que se aguanten, porque las prótesis duran nada más 10 a 15 años con uso de alta demanda física. Y la Thompson es la prótesis más simple que tenemos. Actualmente hay de doble y triple movilidad que permiten correr maratones incluso, pero se desgastan muy rápido y son muy caras. Entonces, si hay una persona que lo puede pagar, pues le puedes recambiar las prótesis que quiera y seguir haciendo una vida con alta demanda física, incluso con deportes de contacto. Pero la realidad es de que cada prótesis va subiendo el costo. Una de alta movilidad anda como en 70,000 pesos, cuando la Thompson cuesta 15,000 y la primaria normal que ponen en el IMSS cuesta como 35. Entonces la de 70,000 de doble movilidad que te permite hacer todas las actividades, si usas maratones y estás corriendo frecuentemente, en vez de durarte 10 años, te va a durar 5. Y el siguiente recambio, como es de reconstrucción, cuesta como 150,000 pesos. Y de ahí, la siguiente prótesis se va a 500,000. Entonces, se puede uno acabar millones de pesos simplemente por tener una vida de alto rendimiento, pero sí se puede seguir haciendo, ¿vale? Muy bien, chavos. Nos vemos mañana para terminar con las últimas 3 exposiciones y con eso terminaríamos el semestre, ¿vale? Muy bien. Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense mucho. Lo vamos entonces proyectando el examen para el día lunes. Ya nada más queda para confirmarse el horario. Tentativamente quedaría entre 12 de la tarde y 2 de la tarde, ¿sale? Para que contemplen ese tiempo ya, desde ahorita. Muy bien. Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense, chavos, que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.